Milei lo reconoce. El salario promedio se fue al tacho. En una declaración que impactó al país, el presidente Javier Milei admitió que el salario promedio de la economía argentina ronda los 400.000 pesos, menos de $400 al tipo de cambio actual. Este reconocimiento llega en un contexto donde la canasta básica para una familia tipo supera el $1.000.000, dejando al 75% de los trabajadores por debajo del umbral de ingresos necesarios para evitar la pobreza. Más alarmante aún es la desconexión entre las cifras oficiales y la realidad de los salarios, exacerbada por las contradicciones dentro del propio gobierno. Mientras el vocero Manuel Adorni citaba un promedio de $1.100 mensuales basado en el RIPTE, Milei admitió que estos números no reflejan el cuadro completo. Con un salario mínimo que apenas supera los $163, la Argentina ocupa uno de los últimos lugares en América Latina, evidenciando una crisis que no deja de profundizarse. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Hundió a Argentina. En un giro inesperado, el propio presidente Javier Milei admitió una cruda realidad que golpea la economía del país. El salario promedio de la economía es de 400.000 pesos. Estas declaraciones, realizadas durante una entrevista en Radio Mitre, reflejan una situación alarmante para millones de argentinos que ven cómo sus ingresos mensuales quedan muy por debajo del costo de la canasta básica, estimada en $1.000.000 en noviembre pasado. La afirmación de Milei pone en evidencia la creciente desigualdad en Argentina. El 25% de los trabajadores mejor remunerados perciben entre 500.000 y 7,5 millones de pesos mensuales, mientras que el promedio de ingresos para el decil más alto se sitúa en 1,4 millones. Sin embargo, el 75% restante, que representa la mayoría de los trabajadores, se encuentra en una situación crítica, ganando menos de los mencionados 400.000 pesos. Esta fractura económica se agudiza cuando el presidente reconoce que el 95% de los argentinos gana mucho menos que las dietas que perciben los funcionarios públicos, como su propia vice, Victoria Villarruel. Villarruel también se sumó a la controversia al revelar que percibe un salario de 3,7 millones de pesos mensuales sin descuentos. Sin embargo, en lugar de considerar esta cifra como un privilegio, declaró que no alcanza a nadie que viva de un sueldo con honestidad. Estas palabras generaron una ola de indignación, especialmente en un contexto donde gran parte de la población lucha por llegar a fin de mes. El dato aportado por Milei también contradice afirmaciones previas de su vocero Manuel Adorni, quien aseguró que el salario real promedio de la economía hoy está en los $1.100. Esta cifra, según Adorni, habría representado una mejora significativa en comparación con los $300 promedio al final del 2023. Sin embargo, los números citados por Milei revelan una brecha insalvable entre la narrativa oficial y la realidad vivida por los argentinos. Uno de los principales puntos de discusión es la utilización de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables como indicador de referencia. Este indicador, que en noviembre del 2024 alcanzó los 1.178.925.033, no representa la totalidad del empleo salariado registrado ni incluye conceptos salariales como horas extras o bonificaciones. Además, está limitado a trabajadores bajo relación de dependencia declarados en forma continua durante al menos 13 meses. El salario mínimo también refleja la precariedad de la situación. A mediados del 2024, Argentina ocupaba
el penúltimo lugar en América Latina, con un ingreso básico equivalente a $163 solo por encima de Venezuela. Aunque el gobierno anunció un incremento gradual hasta alcanzar $296.832 en marzo del 2025, esta cifra seguirá siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio. Comparado con otros países de la región, como Costa Rica, donde el salario mínimo supera los $675, la brecha es abismal. La falta de un acuerdo entre gremios y empresarios en el Consejo de Salario llevó al gobierno a imponer unilateralmente los nuevos valores. Adorni defendió esta decisión, argumentando que el salario mínimo había mejorado en dólares desde el 2019, pasando de $210 a $231 en el 2024. Sin embargo, esta mejora se diluye frente a una inflación descontrolada que erosiona el poder adquisitivo de los argentinos. La economía también enfrenta otras crisis estructurales que agravan la situación. La falta de inversión, el alto nivel de desempleo y la dependencia de importaciones han debilitado la capacidad del país para generar ingresos sostenibles. Además, la política fiscal del gobierno basada en recortes y ajustes ha provocado tensiones sociales y conflictos gremiales. En un contexto de crecientes protestas y descontento popular, la gestión de Milei se enfrenta a un desafío monumental. Si bien el gobierno argumenta que las medidas implementadas son necesarias para estabilizar la economía, los resultados hasta ahora han sido insuficientes para revertir la crisis. La admisión de Milei sobre la caída del salario promedio podría interpretarse como un intento de sincerar la situación, pero también evidencia la incapacidad de su administración para abordar los problemas de fondo. Las implicaciones sociales de esta crisis también son profundas. La reducción del poder adquisitivo ha llevado a un aumento en los niveles de pobreza y desigualdad. En noviembre del 2024 se estimó que una familia tipo necesitaba al menos $1 millón para no caer por debajo de la línea de pobreza, una cifra que está muy por encima del salario promedio de la mayoría de los trabajadores. En el ámbito internacional, la situación económica de Argentina también ha generado preocupación. Los inversores extranjeros han mostrado cautela ante la falta de reformas estructurales y la persistente volatilidad del mercado. Mientras tanto, la imagen del país en el exterior se ve afectada por la percepción de inestabilidad política y económica. En conclusión, las declaraciones de Javier Milei no solo confirman la gravedad de la crisis salarial en Argentina, sino que también ponen de manifiesto las contradicciones dentro de su propia administración. A medida que el país se adentra en el 2025, la necesidad de soluciones efectivas y sostenibles es más urgente que nunca. Sin embargo, las políticas actuales parecen insuficientes para enfrentar los desafíos estructurales que hunden a Argentina en una crisis cada vez más profunda. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.